Muy buenas a todos, todas y todes. Voy a hablaros de una historia que surgió ayer, ¿no?, en el directo de anoche, la noche del 22 al 23 de abril. Ya sabéis que hago directos en YouNow y en YouTube a la vez. Pues alguien de YouTube preguntó cuál es el mejor jugador que he visto en la vida, tal, no sé qué. Y en YouTube también alguien preguntó, ¿y cuál es el peor futbolista que has visto en tu vida o peor equipo? Y digo, Buah, eso es muy difícil responder tal. Y me vino a la cabeza eh, el nombre de Ali Dia. A lo mejor no habréis oído hablar nunca de él, pero pasa por ser el peor jugador de la historia o el gran estafador de la historia. Ali Dia era un futbolista senegalés, ¿vale? De perfil muy bajo, como pueda ser tú, yo o Perico el de los palotes, me da lo mismo, ¿vale? Qué expresión tan antigua. Que a mitad de los 90 debutó en la Premier League. Debutó y jugó unos minutos en la Premier League. Eh, con el Southampton, ¿vale? La historia es de lo más rocambolesca y extraña que existe, ¿vale? Sabéis que en Inglaterra, antiguamente, y se sigue manteniendo en casi todos los clubes, el director técnico, el director deportivo es el entrenador, el manager, ¿no? Algo que, por ejemplo, aquí en España implantó Cruyff con su llegada al Barcelona, que quería ser el dueño de todo. Implantar un estilo de juego, tal, no sé qué. Bueno, pues ahí era Souness, el entrenador del Southampton, que pasaba una mala época. Estamos hablando del año 96, temporada 96-97 pasó. ¿Vale? El entrenador, Souness, recibió una llamada de teléfono. Si sois jóvenes, igual pensáis que Internet ha existido toda la vida, igual pensáis que toda la comunicación que hay hoy en día, y entonces os va a chocar, pero esto podía pasar en aquel momento. Casi era el principio de la modernización, pero claro, era curioso. Recibió una llamada de George Weah, el único balón de oro africano hasta la época, ¿vale? Presidente de Liberia, creo que sigue siendo presidente de Liberia, su país, él es liberiano. Bueno, pues recibió una llamada de George Weah, presuntamente, aconsejándole fichar. El Southampton pasaba muy mala época, tenía muchas lesiones y tal, estaba para no descender, habían arrancado mal la temporada, y le aconsejaron el fichaje a este George Weah, ¿vale? Y digo este George Weah, no me refiero como el gran George Weah. Le aconsejó eh, a Souness el fichaje de su primo senegalés Ali Dia. Bueno, eh, que había estado en las categorías inferiores del Paris Saint-Germain, que había jugado 13 partidos o 14 con la selección de Senegal, etcétera. Bueno, total, que Souness dijo, bueno, vamos a verlo, que venga aquí. ¿Qué pasa? Que le llamaron y había un partido contra el Leeds. Ya en el primer entrenamiento chocó, pero bueno. En el partido contra el Leeds, en Dedel, ¿vale? No en San Mary, el actual campo de los Santos, antes era Dedel, se lesionó la gran estrella Marc Letizier, que un día tendré que hablar de Marc Letizier, porque era ese tipo de jugador que siempre marcaba el gol de la temporada, era buenísimo, buenísimo. Y además siempre marcaba el gol de la temporada. Te marcaba 10 goles por temporada, 9, 8, un centrocampista llegador, pero siempre marcaba el gol de la temporada espectacular. Siempre rivalizaba con Eric Cantona en aquellos años. Y después ya con Dennis Bergkamp, etc. Y bueno, se va precisamente Letizier lesionado el minuto 34 y tuvo que ser sustituido. Total, que
este hombre, Ali Dia, que estaba en el banquillo, que el entrenador lo había llevado porque no había efectivos y tal, salta al campo con el número 33, ¿vale? Bueno, lo primero que hace prácticamente es una carrera un poco extraña al entrar y tal, que ya se veían cosas raras, cosas raras. Pero bueno, tuvo una ocasión, si llega a que, como escuché una vez en un documental, si llega a marcar aquel gol que paró el portero el Leeds, igual la historia habría cambiado, o no, o no, pero bueno, el hecho es que después de eso no volvió a tocar ningún balón. Ese es el único balón que tocó. Perdía los balones, no sabía controlar un esférico, corría como pollo sin cabeza. De hecho, el propio Letizier después dijo que parecía Bambi correteando por el campo detrás del balón. Así es como le definió el propio Letizier después, cuando ya había pasado todo. Entró con el número 33 y duró 43 minutos en el campo. Le tuvieron que volver a cambiar para que entrara otro jugador del Leeds, del Southampton, y esto evidentemente no es habitual, que cuando un jugador entra desde el banquillo después lo vuelvan a cambiar, ¿no? Esto normalmente no pasa salvo lesión. El tema es que luego, al día siguiente, él fue al fisio para recuperarse y tal, y le dijeron, mira, vente al siguiente entrenamiento y hablamos, porque esto, hablamos. Ya nunca más volvió. En la Casa de los Santos, que es el mote que tiene el Southampton, nunca más volvió. Desapareció, dejando la factura del hotel sin pagar, la del minibar del hotel sin pagar. Desapareció, nadie sabía nada de él. Total, que es ahí en las oficinas de Dell, entonces, pues se pondrían a pensar ¿y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Souness decidió llamar a George Weah. George Weah nunca había llamado a Souness para aconsejarle el fichaje de Ali Dia. No solamente eso, sino que no tiene familia en Senegal. Él es liberiano. Y pasa por ser, repito, el peor jugador de la historia, más o menos catalogado así, ¿no? Es una historia muy bizarra, muy curiosa, pero que cuanto menos creo que se ve el fútbol desde otro punto de vista, ¿no? Es verdad que estuvo en categorías inferiores de Francia, nunca en la del Paris Saint-Germain. Es verdad que estuvo por Finlandia. No es verdad que jugara con su selección, pero estamos hablando de otra época, estamos hablando de otro fútbol y estamos hablando de alguien que usó a un amigo o él mismo o su agente, porque evidentemente incluso aunque te muevas en categorías inferiores tienes agentes y cada vez más jovencitos los chavales, llamó haciéndose pasar por George Weah al entrenador del Southampton para esto. ¿Estafador? Probablemente. ¿Futbolista? Probablemente tampoco. Pues en este caso probablemente no. No hay que decir probablemente. ¿Un soñador que cumplió un sueño? Sí, pero evidentemente no deja de ser un estafador, ¿no? Ali Dia. Con perdón y que no se moleste nadie, le podemos llamar el Diony del fútbol inglés y del fútbol europeo. Ha habido casos de futbolistas que han durado muy poco porque no estaban capacitados, pero luego se han desarrollado en categorías en segundas divisiones o en otros países y tal. Pero el de Ali Dia, evidentemente, es un caso que teníamos que contar, un caso realmente espectacular. Después del Southampton se fue a un equipo inglés, al Gateshead, la cabeza de la puerta, más o menos, Fútbol Club, y ya nunca más se volvió a saber de él. Se le busca, se sabe que vive entre Dakar y Londres,
pero nunca ha querido hacer declaraciones. Y ojalá un día en este canal pueda aparecer Ali Díaz. Sería muy bizarro, ¿verdad? Lo dicho, un fuerte abrazo y era una historia distinta que os quería contar. Hasta luego.